Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Le, le agradezco al hermano Carlos que en nuestra clase pasada tuvo la gentileza de cubrirme y de enseñarles la primera parte de este capítulo 12 que hoy vamos a continuar y que primeramente Dios vamos a terminar. La información que él les presentó es una información muy importante, muy valiosa, muy acertada, que les pido guarden y atesoren en su corazón. Y hoy vamos a continuar en lo que vamos a regresar un poquitito atrás. Él nos terminó de dar el versículo 9, empezó el versículo 9 y de ahí es de donde yo voy a continuar, pero me gustaría dar un pasito atrás al versículo 7 para poder presentar un panorama más completo y un contexto para la explicación que quiero darles. Voy a leer desde el versículo 7. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Estos tres versículos tienen, tienen la misma información que es el mismo concepto que nos está describiendo y donde el hermano Carlos nos terminó la clase donde, donde Satanás fue lanzado fuera y, y fue arrojado a la tierra. El, para terminar de explicar este versículo, les digo, me pareció prudente regresar un poquito al versículo 7 y, y explicar esto de una manera un poco más detallada. Se menciona una batalla, una batalla de proporciones épicas. Yo pienso que no hemos nosotros, no, en nuestra naturaleza no está poder ver ni entender algo así, una batalla espiritual de esa magnitud, porque nuestros ojos son carnales, nuestros ojos están limitados a este rango de colores que podemos ver. Fuera de los colores que podemos nosotros percibir, hay muchos más que nosotros no podemos ver. Tipos de luz, tipos de rayos que nosotros no podemos distinguir. Y en esta ocasión es una batalla espiritual, mucho más aún. Nosotros sujetos a esta naturaleza carnal, a nuestro cuerpo carnal, muchas de las cosas espirituales no las podemos terminar de entender, escapa de nuestra capacidad, de nuestra mente, escapa de nuestra mente poder digerir esas cosas. Y una batalla espiritual, pues nos la imaginamos, no sé, tal vez vieron la película de Troya, donde las batallas entre dos pueblos se dan y hay un ganador, hay un derrotado. Y pensando en ese tipo de batallas, tal vez podemos imaginarnos cómo puede ser una batalla espiritual y poder entender. No tenemos los detalles de esta, de toda esta batalla, ni la cronología exacta de cuándo fue que pasó. Y al no tener esos detalles tan precisos, lo que nos digan cuándo exactamente fue que ocurrió, lo que podemos hacer es darnos una idea de cuándo fue lo que pasó, cuándo fue que tuvo lugar. No significa que estemos en lo correcto, pero podemos darnos una idea. Y si, si me permiten, puedo darles una opinión que pueda ayudar tal vez a poder digerir un poquito más estos versículos. Y
Personalmente creo que pasó antes de que Satanás tentara al hombre en el huerto del Edén, porque si recuerdan, para cuando este evento tuvo lugar, cuando pasó la tentación, que Satanás utilizó la forma de la serpiente, el cuerpo de la serpiente para convencer a Eva de que lo que el Señor les había dicho que no hicieran no estaba bien, que ellos podían hacerlo y que no iba a haber ninguna consecuencia, que no iba a pasar nada, que al contrario iba a abrirles su entendimiento, iba a abrirles nuevas posibilidades. En ese momento, cuando Él los está tentando, Él ya era malo. Él ya, su, el estado original en el que Él fue creado, ya lo había perdido. Ya no, ya no tenía esa santidad, ya no tenía ese fuego de Dios dentro de su ser, ya no tenía el, como, como dicen, el estado original en el que Él fue creado, ya lo había perdido. Y, y como consecuencia, como Él fue el inventor del pecado, el creador del pecado, de la desobediencia, de la rebelión, fue expulsado, porque nada contaminado así puede permanecer delante de la presencia del Señor. Y una cita que puede ayudarnos a entender un poquito más esto se encuentra en el libro de Ezequiel, Ezequiel 28, de los versículos 11 al 19. Ezequiel 28, del 11 al 19. Aunque en esta escritura se está haciendo la referencia a un rey, también en una forma velada o en una forma que también se puede entender, está refiriéndose a Satanás, está refiriéndose a este ser espiritual que fue antes de nosotros. De hecho, fue antes de la tierra, antes de la creación de la tierra. Y, y aquí se nos describe un poquito cómo era su estado, el estado en el que él fue creado de un principio. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. La, la condición en la que Satanás fue creado, que en ese tiempo se llamaba Lucifer, dice el Señor que era el sello de la perfección, era una de sus creaciones más hermosas, muy especial.
porque dice que estaba ahí a un ladito de Dios, en su monte, a un lado de su altar. Dice que entre las piedras de fuego se paseaba. Y, y en esa posición tan elevada, en esa posición de tanta dignidad, dice que su corazón quiso ser como Dios. En su corazón él empezó a decir, si yo también soy así de grandioso, de magnífico, de perfecto, de hermoso, yo debería también recibir ese tipo de adoración como Dios. Y ahí fue donde empezó esa maldad a corroerle, a cambiarlo. Y esa maldad fue la que finalmente lo echó de su lugar. Entonces, para cuando él en el huerto del Edén, a través de la serpiente, tienta al hombre y a la mujer, él ya era malo, ya había perdido esa condición original que en un principio tenía. Y lo interesante es que no fue cosa de él solo, sino que él se, en su, en su intento por llegar a ser como Dios, en su intento de llegar a tener una posición como Dios, convenció, se postuló ante los ángeles y convenció a algunos de ellos. Y por eso menciona la escritura que con su, que con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas, o sea, otros ángeles de, de menor rango que él o de menor hermosura que él, de menores atributos que él, y los sedujo de tal forma que los convenció de que él podría tal vez ofrecerles algo más que de lo que Dios les había ofrecido, les había dado. Y, y también en ellos se encontró esa maldad. Y junto con él, todos ellos fueron arrojados a la tierra. Y por eso es que, que al caer a la tierra no fue solamente Satanás, sino todos esos ángeles, todos esos seres espirituales que junto con él se, se rebelaron. El encargado de esa batalla, de esa lucha, nos dice fue Miguel y los ángeles que no cayeron o que no fueron seducidos por sus proposiciones, por su propuesta que él quería ofrecerles algo o mejorar algo de su existencia. Y, y fueron arrojados junto con él a la tierra. Dice el versículo 8, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Después de haber conquistado en cierta forma el señorío de la tierra, el, la posición de Satanás ya no solamente era como de ahora el nuevo regente o el nuevo administrador de la tierra, sino que también consiguió otra posición, y esa posición era la de acusador. Cuando el Señor dio la, la condena al hombre de que al haber pecado tenía que ser separado de su presencia, ya no iba a poder gozar de esa comunión que tenía con él, como dice que cuando estaban en santidad o en inocencia delante de él, el Señor venía y los visitaba y caminaba con ellos en el huerto. Y, y todo estaba bien, todo marchaba de maravilla. Al perder ellos eso, ya ahora, como el Señor dijo que quería restituir al hombre, que quería rescatarlo de esa condición o de esa infección que se le dio, Satanás emprende una carrera, una lucha, una batalla en querer siempre desacreditar y querer siempre frustrar ese plan de Dios, querer quitar esa posibilidad de que la promesa
de que la simiente de la mujer algún día le iba a ir a herir en la cabeza, él quería quitar esa posibilidad de que esa promesa se hiciera realidad. Y vamos a ver que a través de toda la historia, los intentos de seguir frustrando los planes de Dios han sido constantes, fueron constantes hasta cuando el Señor Jesucristo vino. Y por eso Satanás, después de haber hecho lo que hizo con nosotros como humanos, como sabía que de nuestro género, de nuestra especie, de nosotros como humanos iban a ser quien lo iba a vencer, él quería opacar eso, él quería parar eso, quería frustrar ese plan. Y fue lanzado a la tierra. Y, y por eso, al ser lanzado a la tierra y al continuar la historia de nosotros como seres humanos y llegar el nacimiento del Señor Jesucristo, creció y al ofrecerse Él como sacrificio y ganar esa victoria, ganar la victoria contra el pecado, contra la muerte y contra el mismo diablo, al pasar todo esto, nos da el pie o nos da la base para lo que nos continúa en el versículo 10. En el versículo 10 continúa ya y dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre día y noche. En una historia del Antiguo Testamento, la historia de Job, todos la hemos escuchado, ha sido predicada muchas veces y nos damos cuenta que Satanás acusa a Job delante de Dios. Y ya todos conocemos mucho esa historia, la hemos escuchado mucho. Y es un ejemplo claro de cómo él está acusando a los seres humanos todo el tiempo delante de Dios. Y hay otro caso que se presenta a él también como su papel de acusador, que no es muy conocido, no se ha predicado tanto sobre este caso también, que se encuentra en el libro de Zacarías. Si me acompañan en sus Biblias, hermanos, ahí en sus hogares, en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Es otro caso en el que vemos cómo el papel de Satanás como acusador se muestra. Está el sumo sacerdote Josué que está representando al pueblo escogido de Dios y dice que está delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová se supone o se entiende que sea la persona del Señor Jesucristo antes de encarnarse a través de su madre María, antes de hacerse humano. En el Antiguo Testamento las referencias que se hacen a esa persona de la divinidad que se hizo hombre es cuando es al que se le dice el ángel de Jehová. Entonces está el sumo sacerdote, vamos a decir, delante de Jesucristo, pero esto antes de que naciera, de que se hiciera Jesucristo. Espero no los haya confundido, pero está él, bueno, delante del ángel de Jehová, y dice que a la mano derecha del sacerdote está Satanás para acusarle, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote representando al pueblo hebreo y que es puesto para ministrar. Sabemos que como sacerdotes también, ellos debían de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y ya posteriormente ministrar para presentar los sacrificios
que el pueblo de Israel venía a presentar. Pero ellos tenían que presentar primero sacrificios por sus pecados, por las faltas que ellos hayan cometido. Y de esta forma se encuentra ahí Satanás a un lado para acusarle delante de Dios. ¿De qué se imaginan que lo haya acusado? ¿O de qué se imaginan que lo quería acusar? Aunque era sumo sacerdote, aunque era un hombre de Dios, todos estamos sujetos a esta carne. Y aunque como personas tenemos esta intención de agradar a Dios y de buscarle, no somos infalibles. Y en este caso, los pecados que hayan sido los que haya tenido este sumo sacerdote, Satanás estaba ahí a un lado para restregárselos en la cara y decirle al Señor: mira, tu sacerdote, lo que ha hecho. Y está ahí acusándole. Entonces, este papel que él tiene como acusador es muy, muy claro, muy obvio. Y de esta manera era la forma en la que la gente, el mundo estaba, a lo que el mundo estaba sujeto en el Antiguo Testamento, desde que salió el hombre del huerto del Edén hasta que llegó el Señor Jesucristo y tuvo que morir en esa cruz. Así eran las cosas. Satanás estaba ahí para acusarles. Pero con la muerte del Señor Jesucristo, las cosas cambiaron. Y el efecto de la muerte del Señor tuvo un efecto muy, muy grande, que trascendió hasta los cielos mismos. Aquí en la tierra nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad?, sino los hombres que estuvieron ahí como testigos de la muerte del Señor Jesucristo, vieron que la tierra tembló, vieron que el cielo se oscureció. Quien estaba ministrando en el templo vio que el velo se rasgó. Era un velo grueso, un velo que no era nada más como una cortina como las que tenemos aquí en la iglesia, así de delgadito. Era un velo grueso de pelo de cabra que se rasgó de arriba abajo. Se rompió así como puede uno romper una hoja de papel, así el velo se rompió. Y no fue alguien que lo haya agarrado y roto de esa forma. Él solo se rompió. Eso fue lo que nuestros ojos pudieron ver, pero tuvo un efecto sin duda que en el cielo que nosotros no pudimos ver. Y una de las consecuencias o de los efectos que tuvo la muerte del Señor Jesucristo es esta, que Satanás perdió su papel y su posición como acusador de los hijos de Dios, que los pecados habidos y por haber fueron perdonados, porque el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para pagar los pecados de las generaciones que están naciendo. Día con día nace muchísima gente en este mundo. Hay muchísimos bebés que nacen en un día. Así como hay gente que pierde la vida en un día, en ese mismo día también nacen generaciones. Y día con día van naciendo más. Y nosotros no sabemos ni quiénes son ni quiénes van a nacer, pero el Señor ya sabe quiénes son. Y los pecados de ellos, si el Señor no llega en lo que terminamos la clase, los pecados que ellos puedan llegar a cometer, los pecados que nosotros podamos llegar a cometer, están pagados, están cubiertos. Así de grande es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y otra cosa que pasó fue que los que habían muerto en esta esperanza del Señor, que habían muerto esperando esa redención, esperando esa promesa de Dios, lo vieron llegar allí al lugar de descanso en el que estaban, al lugar de la muerte, de los muertos, y vieron esa promesa que Dios les había hecho. Vieron que llegó el Señor, el Hijo de Dios, y les cumplió lo que les había metido. Y algo que también es muy importante para todos nosotros es que ahora Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Ahora Dios nos ve a través de Él.
No nos ve por la capacidad o la habilidad o la persistencia que tenemos o la santidad que podamos, que no podemos. Es algo que el Señor nos da, la santidad. Pero ahora el Señor Dios nos ve a través de su Hijo y nos justifica y nos santifica y nos hace aceptos delante de Él. El hermano Carlos nos da un ejemplo de cómo este, este padre veía que su hijo era un buen portero cuando no lo era. Pero para él, porque era su hijo, él lo veía como, wow, ¿viste lo que hizo? Estaba así de parar el penal, casi lo veía con ojos de padre. Así nos ve el Señor ahora a través de su Hijo Jesucristo. No por los méritos de nosotros, sino por lo que Él, por lo que Él, el Señor Jesucristo ha hecho para, para poder rescatarnos a nosotros. Y permítame regresar dice, y entonces, en el versículo 10, dice, entonces oí la gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay dos citas en el libro de Romanos que me interesa que leamos. Es en el capítulo 8, versículo 1, y vamos a brincarnos hasta el versículo 31 al 34. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el versículo 31 en adelante al 34. ¿Qué? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces ahora, hermanos, ya no hay un acusador. El sacrificio del Señor quitó eso. Y lo que ahora nos dejó es un intercesor. Ahora el Señor intercede por nosotros. Y la ley del pecado, como lo dijo el primer versículo, ya eso ya cambió. Decía la ley del pecado, el que peque, ese morirá. El Señor Jesucristo ha cambiado eso para quienes deciden aceptarle. Y para aquellos quienes les hemos aceptado, ha cambiado esa muerte a vida. Y por eso es que podemos ver que en este versículo dice que esa gran voz en el cielo decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Ahora ya no está, ya ahora tenemos un intercesor. Vamos a avanzar al versículo 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como hay un dicho muy, muy conocido en la cultura mexicana que dice que no nos llevamos nada después de la muerte. Pero no es del todo cierto, porque quienes hemos tenido la oportunidad de vivir hasta pasada la infancia
y la madurez, como muchos de nosotros estamos ya en esa edad madura y tenemos esta capacidad de razonar y de entender, y hemos podido entender el mensaje del Señor Jesucristo. Ese es el tesoro más grande que nosotros podemos descubrir en esta tierra. Y eso es lo que más nos vamos a llevar después de la muerte. Es lo más grande que podemos haber descubierto en esta vida. Y mientras estamos en ella, el permanecer fieles a este llamado del Señor debe de ser la meta de nuestra vida. Y de poder crecer y de poder avanzar, ayudar a que su reino avance y de esforzarnos, de seguir esforzarnos más. Porque en los capítulos anteriores que hemos estudiado, especialmente en las cartas de las 7 iglesias, hay una exhortación siempre que se repite varias veces. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El haber encontrado esta bendición del Señor, que es su salvación, y haberla aceptado, es el tesoro más grande que indudablemente que podemos encontrar y que vamos a llevar con nosotros al segundo plano de nuestra existencia. Pero debemos de permanecer fieles, debemos de aguantar, debemos de realmente aplicarnos y conducirnos de tal manera que nuestra fidelidad permanezca hasta ese último momento, el último momento que el Señor nos permita. Vamos a avanzar al versículo 12. Dice: por la cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Los ángeles en el cielo, dice, se alegran. Se alegran porque saben que la salvación ahora está disponible. Como dicen en inglés, está available. Y quien quiera la puede recibir. Quien quiera la puede aceptar. Pero está sujeto a el querer. Está sujeto a que crean y está sujeto a que obedezcan los demás pasos de fe que el Señor les pida. Que crean, que se arrepienten, que se bauticen y que crezcan en la iglesia del Señor. Para los ángeles del Señor, el saber que esta salvación está disponible les da alegría, les da gozo, se alegran de ello, porque ellos conocen al Señor. Ellos han estado con el Señor desde mucho antes que nosotros fuéramos. Y ellos decidieron permanecer en Él, porque recuerden que muchos de sus compañeros decidieron no seguir con Él. Decidieron seguir a Satanás. Pero estos ángeles, estos seres espirituales que está mencionando el apóstol, dice, se alegran porque ellos entienden que en algún momento de nuestra existencia vamos a poder ver al Señor de la forma en que ellos lo ven, de la forma en la que ellos siempre están con esa comunión con Él. Algún día nosotros vamos a poder también verle. Algún día también vamos a poder estar viéndole así como ellos. Recuerden, está condicionado a que nuestra fe permanezca y que seamos fieles. Si esto pasa, si el Señor nos lo concede y si nosotros queremos, algún día vamos a poder verle a Él como esos ángeles lo ven a Él diario y conviven con Él, tienen esa comunión con Él. Y también algún día vamos a poder admirarnos y tal vez un poquito más entender la magnificencia y la grandeza del Señor y hacer lo que Él nos vaya a poner a hacer.
hacer lo que Él tenga preparado para nosotros. Y, y también mencionan una advertencia de que el diablo, como está aquí en la tierra, dice, ha descendido a vosotros con gran ira. Está enojado, está frustrado de que no pudo detener el plan de Dios de rescate del hombre. No pudo. Y eso es lo que le causa gran ira. Y, y lo que también es claro es que dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe qué limitaciones ahora con el sacrificio del Señor Jesucristo, después de eso, de que Él resucita y que se corona victorioso. Él entiende que ya las cosas no son como eran antes. Él entiende las limitaciones que Dios le ha puesto. Y mencionan los ángeles, dice, pobres de los hombres de la tierra y del mar, porque el hombre ha decidido, el diablo ha descendido. Sí, aquí ha estado. Pero una de las cosas que debemos de rescatar también es que el Señor protege a su iglesia y de que el diablo contra la iglesia del Señor, él sabe que meterse con la iglesia del Señor es meterse con él mismo, con Dios mismo. Y él sabe que hay limitaciones. Él sabe que no los puede tocar. Claro, si hay cristianos o personas que se dicen cristianos que están dentro de la iglesia y están coqueteando con el mundo, están coqueteando con adivinos o hechizos de brujos o cosas que no deben de andarse involucrando, están jugando con el fuego y el fuego quema. Y para esto, si el Señor lo permite, pueden tener una consecuencia muy seria de eso. La protección del Señor está condicionada a la obediencia y a la fidelidad. Y de esta forma es como podemos evitar y estar 100% seguros de la protección y del cuidado del Señor. Pero si estás fluctuando o si estás coqueteando con cosas que no debes, estás exponiéndote, estás saliéndote del círculo de protección del Señor. Y las limitaciones que el Señor le ha puesto a Satanás, espiritualmente tal vez no las podamos comprender al 100%, pero de que el Señor le ha puesto un hasta aquí al Satanás, se lo ha puesto. Y de que nos ha prometido protección, nos la ha prometido. Y el Señor no miente, el Señor no va a faltar a su palabra. Y ahorita lo vamos a ver en los versículos más adelante. Dice, el versículo 13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En la explicación que nos dio el hermano Carlos de los primeros versículos, entendimos que la mujer esta que había dado a luz al hijo varón, es el pueblo hebreo, pueblo de Dios. Y en cierta forma también posteriormente se refiere a la iglesia, a su iglesia de Cristo. Como en la explicación que tuvimos de los dos testigos, que los olivos era el pueblo hebreo, y también fue injertado el pueblo gentil, que somos nosotros, que es ya ahora una sola iglesia. De esta forma es esto también, que la mujer es el pueblo hebreo, y en los versículos más adelante vamos a ver que incluye. Bueno, les voy a leer el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, el pueblo hebreo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí es donde entramos nosotros. Pero sí, de estos versículos nos vamos a dar cuenta que es toda una guerra espiritual, es todo un ambiente bélico espiritual. Y vamos a poder darnos cuenta cómo el Señor utiliza diferentes medios y diferentes formas para proteger a su iglesia. Dice, pasar al versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, vemos cómo aquí ya la protección del Señor empieza. Dice que se le dieron alas de águila para volar a donde la protección iba a estar garantizada, segura. Es como empieza a proteger el Señor a su iglesia. Y cómo vamos a ver cómo por diferentes medios, a veces como Satanás utiliza a agencias humanas, vemos también cómo Dios utiliza también agencias humanas para proteger a su iglesia, aparte de la protección de los seres espirituales que Él tiene destinados a proteger su iglesia. En las explicaciones que nos ha dado el hermano Carlos de Hebreos, nos ha mencionado que hay ángeles que están protegiendo a los hijos de Dios, que están sirviendo para ellos, que les sirven. Les vuelvo a mencionar, la realidad espiritual, el mundo espiritual, no lo conocemos, no lo podemos distinguir nosotros ahorita y no podemos entender qué tanto trabajo, qué tanto mantenimiento, qué tanto esfuerzo se tiene que poner por cuidar a la iglesia, porque nosotros no alcanzamos a vislumbrar todo eso. Pero sin duda es un esfuerzo espiritual, es un cuidado espiritual muy intenso que el Señor está manteniendo con sus seres espirituales y usando también a la vez seres humanos, hombres, para que la iglesia del Señor también sea protegida. En algunas ocasiones les he recomendado el libro del mártir de las catacumbas. Si tienen la oportunidad, léanlo. Es un libro que les va a cambiar la perspectiva que tienen, les va a ayudar a entender muchas cosas muy, muy bonitas y ahí se van a dar cuenta también cómo algunos hombres se esforzaban en cuidar a los cristianos, en ayudarles también a ellos. Y ojalá que lo puedan ver para que puedan ampliar más este panorama que tienen. Y la mención que hace de el tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Esos 3 años y medio representan la era cristiana. En una ocasión les mencioné que la era de la gracia, del evangelismo, empieza de cuando el Señor Jesucristo es ascendido hasta que Él sabe ya cuántos han recibido ya el mensaje, cuántos lo van a aceptar, y cuando Él decide ya que ese es el momento del final, eso es lo que representan estos tres años y medio. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Lo que significa que haya abierto su boca para hacer un río. Es entendido que lo que sale de la boca son palabras. Y en este caso, este río que representa las palabras de Satanás pueden ser ideas o filosofías que con la ayuda de agentes humanos se convierten en corrientes a los que la iglesia del Señor tiene que luchar. Ideas filosóficas que la iglesia tiene que combatir,
como en el principio de la iglesia, que había corrientes filosóficas o corrientes de grupos también religiosos que decían que Cristo no era realmente el Hijo de Dios, que Cristo era un ángel, que Cristo no había venido en la carne, y todas ese tipo de cosas son las que la iglesia debe de combatir. Y como en el caso de la, de la adoración a los emperadores que ya hemos mencionado, los emperadores romanos decidieron perseguir a los cristianos porque ellos no les querían adorar a ellos. Esa idea que ellos tenían de que ellos eran dioses, que se sentían dioses por el poder político que tenían y económico también tal vez, que querían ser adorados como dioses. Todo ese tipo de ideas son contra lo que la iglesia tiene que luchar. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En este caso, la tierra representa también el mundo, la gente, los pueblos. Y como les había mencionado anteriormente, así como Satanás utiliza agencias humanas para perseguir a la iglesia, también hay agencias humanas que movidos por el Espíritu del Señor protegen a su iglesia. Y aquí dice, para ayudarnos a entenderlo de esta forma ilustrativa, que la tierra abrió su boca y se tragó ese río. Entonces la protección del Señor está ahí se la está dando a la iglesia. Y también debemos de entender que cualquier, que cualquier infortunio que pase a algún miembro de la iglesia es porque está permitido por el Señor. Si alguna prueba difícil en la vida de los cristianos está permitido por el Señor y el Señor sabe que podemos superar esa prueba o que bien podemos también aprender de esa situación y de esa prueba. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El interés espiritual que tiene Satanás por destruirnos es fuerte, es grande, pero el sacrificio del Señor Jesucristo le ha puesto limitaciones que tal vez no podemos entender en todo su contexto, todo su complejidad, pero el Señor está cuidándonos, el Señor nos está protegiendo y creo que es la lección que podemos rescatar de que el sacrificio del Señor Jesucristo, una vez aplicado a nuestro ser, es lo único que necesitamos para poder sobrevivir a todo este mundo malo. La cita que el apóstol Juan también escribió, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, pero a los hijos del Señor, dice, no los toca. El Señor sabe cuidarnos y el Señor puede cuidarnos. Y entonces, hermanos, con esta información vamos a terminar este capítulo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que su fe pueda ser fortalecida, que puedan entender este gran mensaje del Señor y que haya podido ayudarles a cimentar más fuertemente su fe. Que Dios les bendiga y nos vemos en esta próxima clase que viene del capítulo 13. Que Dios les bendiga, hermanos.